algo que es obvio, ¿verdad? Para a lo mejor varios de ustedes, que la autoridad, ¿verdad?, por la que yo estoy aquí de pie no es porque yo tengo un mérito propio. Bueno, realmente la autoridad que nos da, ¿verdad?, a los que estamos aquí enfrente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene autoridad y es la que puede generar un cambio en nuestra vida, no es la persona. Por más vamos a decir rabia, ¿verdad?, por decirlo coloquialmente, o más autoridad, ¿verdad?, que pudiera tener la persona, o conocimiento, no serviría de nada si no fuera porque la palabra de Dios produce o puede producir un cambio en nosotros. Individualmente nosotros no tenemos ningún mérito, ninguna capacidad de cambiar a nadie. Si nosotros mismos a veces podemos nosotros obligarnos a hacer lo que deberíamos hacer. Entonces, y bueno, yo esperaría verlos a ustedes también próximamente, algunos más próximamente que a otros, también compartiendo, no necesariamente en frente de una congregación, digo, también en una iglesia en casa, o dando un estudio bíblico, ¿verdad? Realmente ese trabajo es para todos, no es nada más para unos cuantos. Claro, necesidades hay muchas, ¿verdad? Para servir hay muchas necesidades. No tienen todos que apresurarse a estar aquí el próximo domingo dando el mensaje, ¿verdad? Hay muchas necesidades y muchos pueden empezar a participar si no lo están haciendo ya. Pues bueno, como introducción, antes de empezar el mensaje que creo que Dios tiene para ustedes el día de hoy, les quiero hacer un comentario, ¿verdad?, que tiene que ver un poco, ¿verdad?, con lo que voy a platicarles, con el tema del mensaje. Yo creo que no les tengo yo que dar muchos detalles, ¿verdad?, de cómo está la situación del mundo a nuestro alrededor, y hablo no nada más en México, sino también en Estados Unidos, cómo cada vez hay más degradación, ya al grado de que mucha gente ni siquiera ve mal las cosas que están mal, ¿verdad? Incluso a lo bueno le dicen malo y al malo le dicen bueno, ¿verdad?, al revés. Y pues vemos cómo el gobierno se corrompe, cómo la familia, ¿verdad?, se corrompe, la sociedad, hasta los deportes, ¿verdad? Vemos cómo se corrompen. Bueno, ya estaban corrompidos, pero nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, lo estamos confirmando, ¿verdad?, lo que ya sabíamos. Y yo les pregunto, ¿y los cristianos qué estamos haciendo? Digo, algunos sí están haciendo cosas, pero realmente todos deberían estar haciendo algo para ir en contra de esa corrupción que afecta a toda nuestra sociedad, a todos los niveles. Pero realmente la mayoría brillamos por nuestra ausencia. No hacemos lo que debiéramos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, verdad? ¿Cuándo vamos a recibir de verdad el mensaje de Dios? Porque pues todos los domingos y a lo mejor otros días de la semana ustedes, como yo, ¿verdad?, escuchamos a lo mejor un mensaje de lo que leemos en la Biblia, o escuchamos un mensaje, o alguien que nos comparte, estoy haciendo yo. Pero eso no es recibir de verdad un mensaje. Recibir un mensaje en lo que tiene que ver, o en la manera en que la Biblia nos lo dice, es no nada más escucharlo, sino ponerlo en práctica. Porque si no lo ponemos en práctica, realmente no recibimos el mensaje. Al contrario, lo rechazamos. Lo que estamos haciendo es, si me dicen que yo haga algo y no lo hago, yo estoy demostrando que no nada más no lo recibí, sino que lo rechazo. Estoy haciendo lo contrario. Entonces, recibir el mensaje no es estar sentado aquí, ¿verdad?, el domingo, o leyendo la Biblia, o escuchando un predicador en la televisión, o en un cassette, o lo que sea, sino que es ponerlo en práctica. Eso es recibir el mensaje. Y pues en nuestro día de vivir demostramos muchas veces que no estamos recibiendo ese mensaje porque las decisiones que tomamos son incorrectas desde el punto de vista de Dios.
porque muchas veces pensamos que son las correctas desde nuestro punto de vista, por eso las hacemos, pero no desde el punto de vista de Dios. Entonces yo les voy a pedir que me acompañen a Filipenses 1, donde el apóstol Pablo nos dice qué necesitamos para escoger bien nuestras decisiones. Porque pues aparentemente lo que los cristianos continuamente hacemos, escoger mal, hacer lo que no debiéramos hacer. Filipenses 1, les voy a leer el versículo 6 y después me voy a brincar al 9, del 9 al 11. Entonces dice Filipenses 1, un ratito, por si alguno no ha llegado ahí, Filipenses 1, versículo 6 y después del 9 al 11. ¿Cuál capítulo es? Capítulo 1, Filipenses capítulo 1. Y el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nos vamos al versículo 9, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Porque él está hablando de que él está convencido de que vamos a perfeccionarnos, ¿verdad? Se va a hacer una obra en nosotros, se nos va a perfeccionar. ¿Y qué es lo que pide él a propósito de eso que está diciendo? En el versículo 9 nos lo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué quiere nuestro Dios, verdad? ¿Para qué piensa Pablo que nuestro Dios va a querer que nuestro amor abunde y que conozcamos más, que tengamos más conocimiento? Ahora, no se refiere a conocimiento académico, ¿verdad? Sino conocimiento de lo que Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, el versículo 10 nos dice, ¿verdad? ¿Para qué es eso? Dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Les voy a leer este versículo nada más en otra versión. Dice: para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Jesucristo vuelva. Entonces, tenemos que, para poder escoger bien, bueno, continúa el versículo 11, ¿verdad? Dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, que nuestro amor abunde, primero, ¿verdad? Y el amor, pues no es al contrario. Otras veces acabo de compartir esto en el estudio bíblico en mi casa. El amor, pues no es un sentimiento, ¿verdad? Como nos lo han hecho creer las telenovelas, ¿verdad? El amor es una acción, es un verbo. Y el amor se materializa cuando hacemos cosas que significan amor, no cuando sentimos amor. Porque si yo digo que siento amor y no hago nada, pues no es nada. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, tenemos que decidir amar y tenemos que buscar conocer más de la voluntad de Dios. ¿Para poder qué? Para escoger siempre lo mejor. Para que podamos escoger siempre lo mejor en el día a día. Cuando se nos presenten dos opciones: ¿a qué voy a dedicar? ¿Tengo tiempo libre? ¿A qué lo voy a dedicar? ¿A entrar al Facebook, o a jugar Xbox, o a ver una novela, o a Netflix, a ver qué cosas me puso en Netflix este mes, ¿verdad? ¿A qué lo voy a dedicar? Es una decisión, y hay decisiones todo el día se encuentran decisiones. ¿Cómo le vamos a hacer para escoger bien? Y no que sea malo, ¿verdad? Netflix, algunas cosas sí, ¿verdad? De Netflix, pero no necesariamente todo. El problema es que estemos dejando las cosas de Dios en último lugar, y que ese último lugar a veces no llega porque se nos acaba el tiempo, porque escogimos mal. Entonces, gracias a Dios, Él tiene muchas maneras de hablarnos. La manera más conveniente para nosotros sería por medio de su palabra, pero gracias a Dios que nos ama, y que si Él ve que nosotros no estamos poniendo atención,
ni siquiera estamos buscando su palabra o la buscamos y no hacemos las cosas, pues Él tiene sus métodos, ¿verdad? Tiene sus métodos, y por eso trae muchas de las cosas que sufrimos a nivel personal, desde tragedias personales hasta cuestiones de degradación de la sociedad. Son muchas de esas cosas que Dios permite para que nosotros lo busquemos, para que reaccionemos. O sea, incluso las llamadas de atención de Dios tenemos que verlo como eso, como muestras de su amor, porque lo está haciendo para que nos acerquemos a Él. Si no le importáramos, pues déjanos que hagan lo que quieran, ¿verdad? Si Él permite, ¿verdad?, que suframos a nivel personal o a nivel colectivo pruebas y tribulaciones y pérdidas dolorosas, son por eso, son porque Él quiere que regresemos. Ahora, no digo que siempre sea el caso, no digo que siempre sea el caso que sea consecuencia de lo que no estamos haciendo bien. Ahora tenemos el ejemplo de Job, ¿verdad?, que no necesariamente fue porque estaba haciendo algo mal, era justo, recuerdo bien la palabra de Dios, aunque sí había algunas cosas ahí que le faltaban, pero en general no fue castigo lo que le sucedió, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, ¿verdad?, a ustedes si será suficiente llamar la atención todo lo que pasa a nuestro alrededor ahorita, o si necesitamos más. Pues eso es decisión de cada uno de nosotros, si nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer o si seguimos escogiendo mal. Si seguimos escogiendo mal, pues Dios va a seguir tratando con nosotros y permitiendo que ocurran cosas, pues, que nos hagan volver a Él, buscarlo a Él. Entonces, bueno, eso era nada más como antecedente, ¿verdad? El título del mensaje de hoy es cómo tener éxito en la vida. Suena así como a pare de sufrir, ¿verdad? Pero pues no, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Yo creo que todos estamos aquí queremos tener éxito en nuestra vida. Todos queremos que nos vaya bien o muy bien en lo que hacemos. Sea que seamos estudiantes o que estemos trabajando, o en el plano personal o social, o incluso en la iglesia, ¿verdad? Queremos tener éxito en todo lo que emprendemos. Los atletas, por ejemplo, entrenan por años para una competencia y no entrenan para ir a la competencia y porque quieren perder. Entrenan porque quieren ir y hacer un buen papel y ganar, y si se puede ganar. La gente que estudia una carrera, por ejemplo un abogado, pues estudia varios años de derecho, se gradúa y después cuando un cliente lo contrata, estudia el caso y le dedica muchas horas a estudiar el caso para defender a su cliente y ganar. No estudió su carrera y estudió el caso y todo porque quiera perder. Entonces, en general nadie se esfuerza para perder, ¿verdad? Aunque a veces veamos los partidos de la selección mexicana y parece que de repente uno se parece que se esfuerza en no perder, pero en general no es así, ¿verdad? En general nadie se esfuerza por perder, todos nos esforzamos por ganar, por ser exitosos. Entonces, el personaje del que les quiero platicar hoy es alguien al cual la palabra de Dios se refiere a él, o nos dice de él textualmente. Fíjense lo que dice la palabra, dice: el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Eso, así se refiere la palabra de Dios de esta persona. El Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Ahora, imagínense cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Les gustaría o te gustaría que se refirieran a ti de esta manera, verdad? Que dijeran: el Señor favorecía a Arturo y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Ahorita vamos a... Suena bien, ¿no? Suena bien que Dios se refiriera así, que se refirieran así de nosotros. Entonces, este hombre, ¿verdad?,
en el que la Biblia se expresa así, se trata de el 12º, o sea, el número 12, rey de Judá, el rey Ezequías. Vamos a leer los pasajes que hablan sobre él. Antes de entrar al pasaje les platico, ¿verdad? Judá es uno de los dos reinos en los que se dividió el pueblo de Dios. Después de que el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, Dios había diseñado, ¿verdad?, que la manera en que el pueblo se iba a administrar o la ley se iba a impartir iba a ser por medio de jueces. O sea, no iba a haber presidentes o gobernadores o reyes, eran jueces. Era la manera en que Dios había dispuesto que se iban a gobernar, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Pero desde ese momento empezamos a ver cómo somos los humanos, ¿verdad?, cómo es el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, también Israel, el pueblo de Dios en ese entonces. Y el pueblo, pues sí, tuvieron jueces un tiempo, pero después vieron que los demás, los que no eran del pueblo de Dios, hacían otras cosas diferentes. ¿Y quisieron? Fueron con el profeta en su momento a decirle: ¿sabes qué? Queremos mejor reyes, no queremos jueces, porque pues está de moda que todos los que no son del pueblo de Dios quieren reyes, nosotros queremos ser reyes. De cualquier semejanza con la realidad, con nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos qué cosas hace el mundo, que no son el pueblo de Dios. A veces son cosas buenas, pero no son las cosas que Dios dijo que hiciéramos, y queremos hacerlas sobre la voluntad de Dios. Y esto en particular no necesariamente era algo malo, ¿verdad? Porque incluso Dios tenía previsto que así iba a pasar, que el pueblo de Israel iba a tener reyes. Y empiezan teniendo reyes, y empiezan con 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Cada uno duró 40 años, pero a la muerte de Salomón, debido a que Salomón permitió mucha idolatría durante su gobierno, Dios castiga al pueblo de Israel dividiéndolo, y a Salomón directamente dividiendo a su muerte el reino en 2. Se divide en Israel. Si viéramos el mapa de tierra prometida, Canaán, al norte queda, en ese entonces queda el reino de Israel, y al sur queda el reino de Judá. Y el reino del norte, Israel, es gobernado por no descendientes de Salomón, sino por un siervo de Salomón. Y el reino del sur, Judá, sigue con la línea de sangre de Salomón. Entonces se divide el reino en 2. Y este rey del que estamos hablando ahorita, Ezequías, fue el rey número 12 del reino del sur, del reino de Judá. El del norte se llamaba Israel, y el del sur se llamaba Judá. Les platico todo esto porque al ratito vamos a tocar más el tema, y para que más o menos se ubiquen. Entonces, ¿cómo le hizo Ezequías? ¿Cómo le haría el rey Ezequías para poder llegar a un punto en el que Dios dijera, ¿verdad?, que lo favorecía y que le hacía tener éxito en todo lo que aprendía? Pues les voy a pedir que vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes 18. Antes de leer el pasaje, de hecho vamos a irlo leyendo y vamos a irnos deteniendo. Antes de leerlos también quiero comentar que hay cosas. Vamos a ver ahorita lo que hizo, qué fue lo que hizo Ezequías, pero una de las cosas que no vamos a leer ahorita son las cosas que no hizo. Lo que no hizo, y que aparentemente uno, leyendo la historia de los otros 11 reyes anteriores, uno pensaría que pues, la probabilidad de éxito de Ezequías era muy baja, porque los reyes anteriores, la mayoría de los reyes anteriores habían sido muy malos reyes. Y no me refiero a malos en cuanto a que negligentes, sino que no buscaban a Dios. Por ponerles un ejemplo, el rey Acaz, que era el padre de Ezequías, fue uno de los peores reyes de Judá. Entre las muchas cosas malas que hizo fue que
alguno de los hijos de él, o sea, hermanos de Ezequías, lo sacrificó en fuego, ¿verdad? Los mató en fuego, dedicándoselos a otros dioses. Y pues fíjense, era el pueblo de Dios, escogido por Dios, y estaban sacrificando a sus hijos, los reyes, a otros dioses. Entonces, imagínense lo que Ezequías vio, la enseñanza que recibió. ¿Qué nos dice ya de por sí esto? Pues nos dice que ninguno de los que estamos aquí, así como Ezequías también tampoco los tuvo, ninguno de los que estamos aquí estamos condenados por lo que hayan hecho nuestros padres, nuestros abuelos, o no estamos condenados por la educación que nos hayan dado. La gracia de Dios siempre puede, ¿verdad?, superar todas esas cosas que tenemos en contra, la manera en que nos educaron, nuestra cultura. Todo eso puede ser superado, ¿verdad?, si nos pegamos a lo que Dios dice, ¿verdad? Él puede transformar nuestra mente para que no hagamos lo mismo, ¿verdad?, que hicieron los que estaban antes que nosotros. Ahora, ya yendo al pasaje, hay tres cosas que vamos a resaltar sobre lo que Ezequías hizo. Y ahorita que vayamos leyendo, me voy a parar para hacérselas notar, ¿verdad? Cada una de esas tres cosas, que son las que quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? Y que la ventaja, ¿verdad?, es que yo creo que ninguna de estas cosas que le voy a decir van a ser nuevas para ustedes. Pero lo que, si de verdad ustedes dicen, pues es que esto es lo que nos han dicho muchas veces, pues sí, pero esto es otra vez más, otra forma de verlo y una comprobación de que lo que les han dicho otros o lo que ya saben es verdad, y que si no lo han hecho como debieran, pues esa es otra oportunidad de que ahora sí reciben el mensaje, porque es una confirmación de cosas que ya sabemos y que lo estamos viendo a lo mejor de una manera, si no lo habían visto, si no lo habían visto desde el punto de vista de la vida de Ezequías, pues lo van a ver, ¿verdad?, como en realidad pues es verdad lo que ya se les había dicho. Entonces vamos a 2 Reyes 18, versículo 1. Empieza el pasaje diciendo: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Ahí se está refiriendo al rey del norte, al reinado del país del norte, ¿verdad? O sea, lo que dice es que en el tercer año de Oseas, el rey que estaba en Israel, comenzó a reinar al sur Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Lo está diciendo nada más la palabra, es como para que nos ubiquemos en el tiempo. Versículo 2 dice: cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Jerusalén era la capital de Judá, el reino del sur. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Aquí no es que David haya sido su padre, otras versiones de la Biblia dicen antepasado. Muchas veces la palabra de Dios usa padre en lugar de antepasado. En general, el pueblo de Israel se refiere a Abraham como su padre, ¿verdad? Y no es que sean hijos de Abraham directamente, sino que es su antepasado. Entonces aquí se refiere, ya empezamos a ver, ¿verdad?, qué cosas hizo Ezequías, ¿verdad? El versículo 3 nos lo empieza a decir: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora, ¿qué significa que hizo lo recto? Los siguientes versículos nos van a decir qué es eso, ¿verdad? Y si tenemos duda de qué es lo recto. Y la siguiente cosa que viene en el versículo 4 es la primera de las tres cosas que hizo Ezequías. El versículo 4 dice: él, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Fíjense, hizo lo recto, ¿verdad? No dice la palabra de Dios. Ezequías hizo lo recto. Y lo primero que hizo fue quitar los lugares altos. Los lugares altos eran altares, ¿verdad?, donde colocaban los ídolos, y a veces también colocaban cosas que se referían a Dios, pero pues al final de cuentas eran imágenes.
quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, que era otra deidad, ¿verdad?, que tenían, que el pueblo de Dios, imagínense, el pueblo de Dios tenía, porque fíjense el contexto, ¿verdad? Muchas veces nosotros como cristianos oímos hablar de ídolos y de idolatría, y luego pensamos en otras religiones, y luego hablamos de la tía Cuquita, ¿verdad?, que tiene una veladora X o Y, ¿verdad? O sea, siempre pensamos o en fulano de tal que tiene un amuleto, ¿verdad?, que confía mucho en su amuleto, pues, o sea, siempre pensamos en cosas, pues, que a simple vista son bien claras que son idolatría, ¿verdad? Pero fíjense qué hizo Ezequías. Primero empezó destruyendo dentro del pueblo de Dios las cosas que eran bien claras, ¿verdad?, que estaban tomando el lugar de Dios. Pero también tuvo que romper cosas que el mismo Dios les había dado, o les había dicho que hicieran. Ahí en versículo 4 ¿verdad?, dice: e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. No vamos a ver ese pasaje porque nos entretendremos más, pero después, si ustedes lo quieren ver, está en Números 21. Hay un pasaje cuando están en el desierto, el pueblo de Israel, José lo está dirigiendo, donde el pueblo de Israel se queja, ¿verdad?, de que no estaban tan felices como ellos lo merecían, ¿verdad?, según ellos, y Dios los castiga mandándoles unas serpientes, ¿verdad?, para que los muerdan y empiezan a morirse muchos. Y van, el pueblo de Israel, y se arrepiente, y dice a Moisés: ¿sabes que estamos arrepentidos por haber murmurado, por habernos quejado? Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce, pon una cruz, y todo el que la vea se va a sanar. Tiene una simbología también con respecto a Jesucristo, ¿verdad?, porque la mortandad estaba entrando por víboras, y la salvación venía por medio de una víbora que no tenía veneno. Los hombres tenemos pecado, Jesucristo no tenía pecado, y el que veía la serpiente, ¿verdad?, en la cruz, era el que se salvaba. Entonces tiene una simbología, ¿verdad?, con respecto a Jesucristo, lo que Jesucristo hizo con nosotros. Pero aparentemente el pueblo de Dios se había corrompido tanto que eso ya lo estaban también dándole culto a la serpiente. Y por mi modo, aunque Dios se los había dado, es que tuvo que destruirlo, ¿verdad?, porque ya el pueblo de Dios lo estaba usando en lugar de Dios, o le estaban dando más importancia que a Dios mismo. Eso debería hacernos reflexionar a nosotros, a veces cosas que nos dio Dios en el pasado para ayudarnos a salir de una necesidad, a lo mejor ahorita ya nos está estorbando para acercarnos más a Dios, porque a lo mejor le pedimos que nos dé un trabajo mejor y ya nos lo dio, y estamos tan absortos, ¿verdad?, en ese trabajo que ya no le podemos poner atención a Dios. Entonces, aunque Dios nos lo haya dado, a lo mejor tenemos que ya dejarlo, si ya nos está estorbando. No porque nos lo haya dado Dios significa que eso es a lo que tenemos que rendirle nuestro tiempo, nuestros recursos. Entonces, la primera cosa que hizo Ezequías fue quitar todos los ídolos, todas las cosas que le estorbaban a él, ¿verdad? Él decidió, ¿verdad?, él seguir a Dios, arrepentirse de lo que había hecho su pueblo, sus antecesores, le dio la espalda al pecado, ¿verdad? Pero no nada más hizo eso, sino que también tomó una decisión por el resto del pueblo. O sea, también fue y los demás altares que habían en todo el reino, ¿verdad?, pues los tumbó todos. O sea, también tomó dentro del pueblo de Dios. Ni siquiera me estoy refiriendo a que tengamos que nosotros ir con la tía a regañarla, ¿verdad?, que quite la estatua esa que tiene ahí, porque a lo mejor ella todavía no es el pueblo de Dios. Aquí estamos refiriendo que Ezequías lo hizo con el pueblo de Dios, con cosas que él veía que el pueblo de Dios estaba siguiendo en lugar de seguir a Dios. Entonces por ahí deberíamos empezar a veces, por ver lo que la gente que está a nuestro alrededor, que son parte del pueblo de Dios, está haciendo para alejarse de Dios, ¿verdad? Claro, tenemos que ser ejemplo. No vamos a ir a llamar la atención y nosotros estamos peor. Entonces, pues esa es la primera cosa. La segunda cosa de las tres cosas que Ezequías hizo
para recibir el favor de Dios viene en el versículo 5. Bueno, por cierto, nada más la última parte del versículo 4, ¿verdad? Dice que Ezequías llamó a la serpiente, la rompió y le dijo, y la llamó Neustán. Neustán en hebreo significa pedazo de bronce. O sea, la rompió y lo que les dijo, ¿saben que esto no es nada? Es un pedazo de bronce y lo rompió. Es lo que significa Neustán. Bueno, la segunda cosa que les decía, vamos a empezar a verla en el versículo 5. La primera parte del versículo 5 dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Estamos en 2 de Reyes 18, versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Qué es eso? Pues que tuvo fe en Dios. Le creyó. No creyó que había Dios, ¿verdad? Se le creyó a lo que él decía, se lo creyó. Porque no es que la fe no es creer que hay Dios. Eso es una fracción de la fe. La fe son más cosas. Otra de las cosas que es la fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Creerle a Dios. Entonces él le creyó, tuvo fe en él, porque al igual que lo que les decía ahorita yo sobre el amor, la fe tampoco es un sentimiento. También muchas veces tenemos ese problema los cristianos que decimos: es que no voy a la iglesia porque no siento que tengo fe, ¿verdad? Mi fe anda muy mal, ¿verdad? Como si fuera algo que se sube y se baja así de repente, como bilirrubina, como el azúcar o el colesterol, así como el colesterol no fue a la iglesia, ¿verdad? O sea, la fe no es algo que es que siento que tengo poca fe, mi fe anda muy mal, porque así decimos, pero la fe es una decisión, igual que el amor. La fe es una acción. El ejemplo que siempre les pongo es el del avión. Uno dice: yo no puedo tener fe. Hay gente que dice: yo no puedo tener fe. Y bueno, pero cuando te subes a un avión, tienes fe en el piloto. Tienes fe en el piloto. Aunque tú digas que no puedes tener fe, decidiste tener fe, creer que el piloto no se iba a ir a estrellar en una montaña, ¿verdad? Porque botó un tornillo. Creíste en los mecánicos, ¿verdad? Que los mecánicos hicieron las reparaciones que debían y no le metieron ahí cosas de segunda, ¿verdad? O sea, tuviste fe, creíste que el avión iba a sostener el aire todo el tiempo hasta que llegara a tu destino. Es una decisión, decidiste creer. Entonces es igual aquí, es igual en esto. Si no sientes fe, tienes que hacer cosas que significan que crees. Hacer que es tomar la decisión de venir a la iglesia con una cosa, pero también servir, compartiendo, hospedando, completando la alabanza, pues en los talentos que Dios te ha dado, ponerlos en práctica para Él. Entonces, la segunda cosa fue esa, ¿verdad? Que Él decidió. De hecho, hoy en el mensaje de hoy, el pastor dio un versículo donde está bien claro. Voy a pedir que alguno de ustedes lo lea, Juan 6. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29. En este pasaje, Juan 6, versículos 28 y 29, antes de que lo vean, fíjense, está bien claro aquí cómo la fe no es un sentimiento, es una acción. Es una decisión que nos lleva a acciones. ¿Quieren leerlo? Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense lo que le preguntaron, ¿verdad? Dijo: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer? No qué debemos sentir. No preguntaron qué debemos sentir. No, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron a Cristo. ¿Para qué? Para poner en práctica las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No que debemos sentir, se lo repito, ¿verdad? Y Cristo se los dice, ¿verdad? No tampoco no se los contesta como un sentimiento, sino como una acción. Esta es la obra, esta es una acción.
Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Es una acción. Tenemos que decidir creer en Él y creer en Él en lo que Él nos enseñó y nos pidió. Si dice, si Él nos dijo, y predicar el Evangelio, hacer discípulos, pues si creemos en Él, hay que creer en eso y hay que hacerlo, pues si no, no estamos creyendo en Él. Entonces, continuamos ahí en el versículo, volvemos a Segunda de Reyes 18. Nos quedamos en el versículo 5. Y dice: Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Continúa el versículo 5, dice: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. O sea, no hubo ningún otro rey de Judá como él. Ahora también eso también nos dice, nos puede decir que no debemos desanimarnos porque la situación ahorita sea mala, por ejemplo con nuestro gobierno, en cualquier nivel, ¿verdad? Municipal, estatal, federal, tanto en México como en Estados Unidos, ¿verdad? Sino que debemos saber que Dios tiene el poder para hacer que las cosas mejoren. Porque también yo he escuchado mucho entre los cristianos que a veces me han dicho, pero no, pues ya están bien claras las profecías, ¿no? Que ya todo va para el pozo, ¿no? O sea, ya ¿para qué esforzarnos? Si el Apocalipsis es bien claro, ¿no? Que ya sonaron las trompetas y ven los jinetes y ya escóndanse, ¿verdad? Fecha tierra todos. No necesariamente. Digo, en este tiempo se quiere también haber profecías de que Dios se los iba a haber un castigo para ellos por su idolatría, y él como quiera hizo lo correcto y al menos en su reinado tuvo éxito en todo lo que emprendió. Entonces no es cierto que necesariamente todo va a ir mal. Digo, sí va a ir si nosotros lo creemos y no hacemos nada, ¿verdad? Ya tenemos la cuadra. Sí, eso sí va a pasar, ¿verdad? Entonces la tercera cosa, bueno, la primera, repasando la primera fue que derribó los ídolos. Se arrepintió, le dio la espalda al pecado y derribó los ídolos. La segunda fue que tuvo fe en Dios, le creyó. Y la tercera es la que vamos a ver en el versículo 6. El versículo 6 dice, estamos en 2 Reyes 18, les recuerdo, versículo 6 dice: porque siguió Jehová y no se apartó de él. Esa es la tercera cosa, de las tres cosas que les quería compartir. La tercera cosa que hizo es, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué significa que no nos apartemos de Dios? Pues es que todos los días estamos junto a Él. Porque si no estamos un día con Él, pues ya nos apartamos. Y ya no estamos haciendo lo que dice Ezequías. Y entonces ya no podemos aspirar a que se cumpla lo mismo, ¿verdad? Que Dios nos favorezca y que nos haga tener éxito en todo lo que aprendamos. Es no apartarnos de Él, y no apartarnos de Él es buscar tiempo para orar todos los días, buscar tiempo para atender de su palabra y buscar tiempo para ponerla en práctica. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Ahí mismo vamos a ver la consecuencia de estas tres cosas. El versículo 7 viene, ¿verdad? Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Al principio el pasaje que les leí esta es la Reina Valera, ¿verdad? Pero en la versión Dios habla hoy dice: el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Las dos versiones como quiera se entiende, ¿verdad? Ahora vamos a continuar ahí el versículo 7. Dice: él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Asiria, pues era un gobierno, era un imperio, ¿verdad?, que por muchos años amenazó, ¿verdad?, y luchaba contra Israel y contra Judá, contra los dos reinos.
tenía bien asoleados, ¿verdad? Siempre iban y los conquistaban y se volvían a liberar y los volvían a ocupar partes y ahí se vivían. Pero lo que nos dice aquí, ¿verdad? El pasaje es que Ezequías sí tuvo cierto éxito, no bajo ningún costo, ¿verdad? Porque en los pasajes viene como si Ezequías pagó un costo, ¿verdad? O sea, sí tuvo que batallar, ¿verdad? Con los asirios. Pero vamos a ver la diferencia. Estamos hablando de Judá, del reino del sur. El reino del norte no le fue tan bien. El reino del norte, ahorita vamos a ver el siguiente pasaje. Antes de ver el siguiente pasaje, quisiera que fueran alguien de ustedes, si quieren, Josué 1:8. Nada más para redondear, Josué 1:8, para redondear lo que leímos ahorita en el versículo 6 y 7 de Segunda de Reyes 18. Vamos a ver cómo Josué 1:8 también refuerza la idea esta, ¿verdad? De cómo es que nos puede ir bien. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Fuerte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, es un pasaje que a lo mejor ya muchos de ustedes conocían, pero que habla de lo mismo. Pero si se fijan, fíjense lo que dice, nunca se apartará tu boca este libro de la ley. Si quieren, subrayen, aunque ya lo tengan subrayado, subrayen nunca, la palabra nunca de perdido, ¿verdad? Y después subrayen guardes y hagas. Porque dice, sino que de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque muchos cristianos decimos, es que estoy leyendo la Biblia, estoy yendo, pues sí, pero Mateo 7:21, ¿no? ¿Se acuerdan de los que se presentan delante del Señor a decirle, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos esto otro? Y Dios les dice, que apártense de mí, no los conozco. No es que hagamos lo que nosotros creemos que Dios quiere que hagamos o que escojamos para como buffet, o pues esto que Dios me pidió voy a hacer esto y esto y esto y lo demás, pues el brócoli y la calabacita, pues no, eso no lo voy a hacer, eso no va a entrar. Tienes que hacer todo, buscar hacer todo, porque ya sabemos que estando en la carne siempre vamos a estar peleando contra eso y vamos a veces a flaquear. Y Josué 1:8 termina diciendo, ¿verdad? Porque entonces, cuando guardes y hagas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero fíjense, nunca se apartará tu boca ese libro de la ley. Algunos cristianos al revés, algunos cristianos como que lo entienden mal, ¿verdad? Y piensan que se refiere a que nunca te apartes del Facebook o del WhatsApp porque si estuviéramos así de pegados, algunos así como están en WhatsApp cada rato consultándolo, así tuvieras a la Biblia así para cualquier cosa. Ya me lo he deseado de tantos también. No, pues otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Entonces se refiere a la Biblia, ¿verdad? ¿No? De nunca te apartes de la Biblia, no de otras cosas, ¿verdad? Entonces, la prosperidad y el éxito, ¿verdad? ¿No? Parece que es una paradoja, como una contradicción, ¿verdad? Porque dice, la prosperidad y el éxito son un producto de que pongamos a Dios en primer lugar. Si nosotros estamos siguiendo a Dios poniendo en primer lugar nuestro deseo de prosperidad, no lo vamos a lograr. O sea, la paradoja es que la promesa, ¿verdad?, con la que empecé este mensaje era de que vamos a tener éxito cuando Dios nos favorezca, cuando hagamos lo que Él quiere que hagamos. Pero si nosotros queremos buscar el éxito, no lo vamos a lograr. El éxito es un producto de que hagamos lo que Dios quiere, no puede ser un subjetivo. Porque si queremos servir a Dios con el objetivo de tener éxito, realmente estamos poniendo el éxito primero.
que Dios. Y entonces, si lo logramos, va a ser por nuestras fuerzas o por nuestras mañas, pero no va a ser porque no nos creamos Dios. Entonces, volvamos a Segunda Reyes. Ya habíamos visto en el versículo 7, ¿verdad?, cómo Ezequías sí pudo mantener a sus enemigos a raya, a los asirios y a los filisteos. Pero vamos a leer ahora el versículo 9, ¿verdad? Cómo le fue a lo que les decía hace ratito, ¿verdad? Cómo le fue al reino del norte. Segunda de Reyes 18, vamos a leer el versículo del 9 al 12. Dice: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, que no era Judá, era la otra parte del pueblo de Dios, que era el reino de Israel. Entonces, ese rey Salmanasar, dice el versículo 9, ¿verdad?, que subió contra Samaria y la sitió. En el versículo 10 dice: y la tomaron al cabo de 3 años, en el sexto año de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Versículo 11 dice: el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Fíjense lo que pasó. Lo que estamos leyendo es que, por un lado, estaba Ezequías manteniendo a raya a los asirios, y el reino del sur era más chico, Judá. Pudieron como los asirios. El reino del sur, realmente, Judá era una de las tribus de Israel. El otro reino, el del norte, tenía las demás tribus. Realmente, Judá era Judá y Benjamín. Los que formaron las tribus de Judá y lo que quedó de la tribu de Benjamín formaron el reino del sur. Pero el resto de las 10 tribus formaron el reino del norte. Entonces uno pensaría que el reino más grande debía haber podido mantener a los asirios a raya mejor. Pero ¿cuál fue la diferencia? Nos lo dice el versículo 12. ¿Verdad? ¿Por qué los asirios sí pudieron? ¿Por qué Dios permitió que los asirios sí pudieran acabar, ¿verdad?, con el reino del norte? Dice: porque no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Dice: no las habían escuchado, no nomás dijo no las habían escuchado. No las escucharon y las pusieron por obra. Ahora, la historia del reino del norte. El reino del sur sí hubo uno que otro rey, como Ezequías, ¿verdad?, que buscaron a Dios y hicieron que su pueblo se volviera a Dios. Pero en el otro reino, el reino del norte, los 19 reyes que tuvo, los 19 reyes hicieron lo malo. Todos los reyes de Israel adoraron al becerro de oro, adoraron a Baales, adoraron a Acera. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que hasta el día de hoy no se sabe qué les pasó. Este pasaje que leímos ahorita es el pasaje donde la Biblia deja de hablar del reino norte y jamás se vuelve a saber qué les pasó a estas 10 tribus hasta el día de hoy. Así de importante para Dios que atendamos a lo que Él nos dice, ¿verdad? Hasta ahorita esas 10 tribus se les conoce, ¿verdad?, como las 10 tribus perdidas. Fueron dispersadas. Asiria las conquistó y las dispersó en todo su imperio. Hasta el día de hoy, todos esos judíos perdieron su identidad de nación, todos esos miembros del pueblo de Israel perdieron su identidad y su cultura y su religión y todo, y se mezclaron con los demás. Los que conocemos hasta el día de hoy como judíos son realmente del reino del sur, de la tribu de Judá. Todos los demás, quién sabe, a lo mejor algunos de ustedes, nosotros son descendientes de esos, y no lo saben. Pero
En la actualidad muchos miembros del pueblo de Dios así estamos, ¿verdad? Ya perdimos nuestra identidad de cristianos. O sea, el mundo no se da cuenta, en muchos de los ámbitos donde vivimos, el mundo no se da cuenta que somos cristianos. Ya nos mezclamos con el mundo y parecemos parte del mundo. Y también es consecuencia de que no estamos poniendo en obra el mensaje, ¿verdad?, que nos está dando. Entonces, hacemos algunas cosas, ¿verdad?, que Dios dice, pero pues a veces son nada más cosas superficiales, ¿verdad? No es algo que realmente los demás noten que somos del pueblo de Dios. Perdimos nuestra identidad, por lo menos a ratos se nos recuperamos y después la volvemos a perder. Entonces la idolatría fue la causa de la división. Fíjense lo importante de las tres cosas que hizo Ezequías. La primera, les repito, es que derribó todos los ídolos, quitó todo lo que le estorbaba, o sea, puso a Dios en primer lugar y todo lo que estaba estorbándolo lo quitó, para que Dios estuviera en primer lugar de él y de su pueblo. La segunda cosa fue que creyó en Dios. Y la tercera cosa fue que todos los días lo buscó, no se separó de él. De esas tres cosas, que las tres son necesarias, lo que queda del mensaje, ¿verdad? Voy a hablar nada más de la primera, de lo que tenemos que hacer en el tiempo actual para derribar esos ídolos. Porque pues ya vimos que para Dios es muy importante. Y lo malo es que para colmo de males, nuestra cultura a veces no nos ayuda, porque sabemos que para Dios es muy importante que no tengamos ídolos. Y lo malo es que los cristianos, otra vez como les decía hace ratito, cuando oímos ídolos nos imaginamos estatuas o amuletos. O sea, batallamos en entender que ídolo es más que eso. Ídolo es cualquier cosa que pongamos por encima de Dios o de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Si tenemos un valor, no más económico, sino una idea a la que damos mucho valor porque así me enseñó mi papá, o eso es lo que yo creo, ¿no? A mí me dijeron que no avanza, no avanza, ¿no? Pero yo creo que creo en ese salmo, ¿verdad? Y si ese valor le doy yo mucha importancia, más que lo que Dios dice, o que yo tengo que ver que nadie va a ver por mí, que yo tengo que ver por mí, que nadie me va a ver por mí. Si no me preocupo por mí, nadie me va a ver por mí. Si yo creo eso, si yo ya estoy yendo en contra de lo que Dios dice, porque la palabra de Dios dice que Él va a ver por mí, que Dios va a ver por mí. Pero si yo desconfío de Dios, hasta de Dios desconfío y no, aunque Dios dice que todo va a venir por añadidura, ¿qué tal si no? ¿Verdad? A lo mejor yo tengo que, por si las moscas, ¿verdad?, hacerme de algunas cosas ahí de esa añadidura que por si no llega, ¿verdad? Entonces, el problema, lo que les decía, es que para Dios es muy importante la postura que cada uno de nosotros tengamos con respecto a la idolatría. Y nuestra cultura no nos ayuda porque hemos desarrollado una habilidad para hablar de dientes para afuera muy fácilmente. Porque así hemos visto por generaciones como la cultura, ¿verdad? Oyen ustedes hablar, por ejemplo, de los políticos, de corrupción, y pues pueden, si no los conocieran, los convencerían, ¿verdad?, de que están en contra de la corrupción y que la corrupción es mala y que vamos a hacer esto para que no haya corrupción y vamos a hacer otro, pues. Pero, y todo el pueblo, todos los están vecinos, ¿verdad?, que la corrupción es mala y que no hay. Pero en el primer chancita que hay de nosotros poder hacer algo que no está bien, algo ilegal, que nos beneficie, lo hacemos. No siempre, pero muchas veces lo hacemos. Permitimos, ¿verdad?, permitimos en nosotros cosas que no están bien porque nos benefician, aunque sepamos que están mal. Aunque sepamos que a Dios no le gustan, como yo me beneficio, pues no están tan mal. O nada más una vez, o nada más.
y nos permitimos hacer muchas cosas, toleramos la ilegalidad. Entonces, lo mismo pasa con la idolatría. Los cristianos sabemos que Dios la aborrece y nosotros mismos la combatimos, pero la combatimos solo en las manifestaciones más obvias, ¿verdad? Diciendo a la tía que quite la estatua de la Virgen, ¿verdad? Y la combatimos en otros, las cosas más obvias y en otros, no en nosotros mismos. Ahora, en los 10 mandamientos de la ley de Dios, específicamente en el primero y el segundo, se nos habla con respecto a que no debemos tener otros dioses y que no debemos construir ídolos ni rendirles tributo. Pero hay muchos pasajes que hablan de eso, ¿verdad? En algunos otros pasajes Dios nos dice que la idolatría está prohibida incluso al grado de que le prohibía a su pueblo que ni siquiera mencionaran los nombres de los dioses. Solo nada más no te hagas una estatua ni te tienes a ella ni los menciones. Entonces, ¿era importante para Dios o no que le saquemos la vuelta a los ídolos? Y vamos a ver un ejemplo de eso en Éxodo 23:13. Éxodo 23:13. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, 23:13, ¿verdad? Ajá. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no inventaréis, ni se oirá de vuestra boca. Que otra versión dice que jamás se escuche en labios de ustedes el nombre de otros dioses. Ahora mismo en Éxodo 34, versículos 14 y 16. ¿Alguien más que quiera leer? Éxodo 34, versículos 14 y 16. 14 y 16. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Sí. Fíjense lo que dice ahí, este pasaje tiene bastantes enseñanzas, ¿verdad? Para empezar, pocas veces en la Biblia Dios nos dice su nombre. Cuando lo hace, generalmente es para hacer énfasis en una de sus características. Y aquí nos dice, ¿verdad? Cuyo nombre Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Ahora, a veces nosotros los humanos oímos celos y pensamos en los celos humanos, ¿verdad? Que es un símbolo de debilidad, ¿verdad? De que estamos dudando del amor que nos tiene otra persona. En el caso de Dios, el celo, ¿verdad?, es lo que hace que Él cuide que no nos separemos de Él. Si Él no fuera celoso y nosotros agarramos un monte, pues nos dejaría que agarráramos monte y nos perdiéramos. Gracias a que Él es celoso, es que Él va por nosotros y hace lo que tiene que hacer para que nos acerquemos. Permite que nos ocurran lo que desde el principio, ¿verdad?, lo que sea necesario para que nosotros volteemos a verlo a Él, porque Dios es celoso. Y lo que habla aquí es que no hagan alianza. Lo que nos dice el pueblo de Él es que no convivas demasiado con otras gente que no sea del pueblo de Dios, al grado de que ya quieras hacer lo mismo que hacen ellos. Porque si convives con ellos nada más por placer de convivir, porque mucha gente, muchos cristianos, es mejor que tiene que vaya con amigos a jugar golf o a pescar o a cacería, no son cristianos, pero que tienen algo, es que voy a compartirles, ¿verdad? Voy a aprovechar para, pues bueno, si es eso, si de verdad es eso, y eso lo tienes en mente, de que al menos por tu ejemplo o estar buscando que Dios te use, pero de verdad, pues se puede justificar. Pero si va uno nada más a convivir y disfrutar de cosas, de sus costumbres, pues estamos jugando con fuego, ¿verdad? Porque las costumbres del mundo
pues, son contrarias a lo que Dios quiere que hagamos. Y si convivimos cierto tiempo así, vamos a terminar haciendo las cosas que hacen ellos. Por eso Dios no quería que se mezclara el pueblo de Dios con otros, porque iban a terminar pues haciendo lo mismo que hacen ellos, ¿verdad? Siguiendo a los dioses del mundo. Porque te juntas con gente que no es cristiana y uno mismo, ¿verdad? Nada más con ver la televisión y ver la televisión y anuncian un refrigerador y no anuncian un refrigerador, ves la cocina muy bonita y a los que están ahí anunciando todos esbeltos y peinados y maquillados y todo, y pues quieres todo, quieres tener todo, y si te olvidas y te empiezas a afanar, pues que no me alcanza para todo eso. Entonces es muy fácil engancharnos con las cosas del mundo y seguir lo que el mundo le da importancia, en lugar de seguir a lo que Dios le da importancia. Vamos a Josué 23. Versículos 6 y 7. Si alguien lo quiere leer, Josué 23, versículos 6 y 7. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirvas ni os incluréis a ellos. Este pasaje, si se fijan, vuelve a decir que no nos mezclemos con otras naciones, ¿verdad? Con otros pueblos que no son el pueblo de Dios. Que no hagamos mención ni juréis por el nombre de sus dioses. Ya los menciones. Pero fíjense lo que dice el versículo 6, dice que nos esforcemos. Y dice que nos esforcemos mucho. Pero si alguien tiene duda de cuánto es lo que tenemos que esforzarnos, pues muchas veces también como cristianos decimos, bueno, es que pues Dios ya le pedí a Dios, ¿verdad?, que me quite este vicio, o este pecado, o y pues Dios me lo ha quitado, y pues no, ¿verdad? Sigo. Bueno, pero ya ¿cuándo te has esforzado por evitar las cosas que te hacen pecar? Porque muchas veces tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que me hace pecar? No, pues me hace pecar asistir a tal lugar, o juntarme con tal persona. A lo mejor es difícil dejar de juntarte con esa persona, o dejar de asistir a ese lugar, que a lo mejor que te gusta mucho. Si no puedes controlar, ¿verdad?, a lo mejor dices, bueno, el Facebook no es malo, o internet no es malo, pero si no te deja leer la Biblia, pues a lo mejor hay decisiones que tienes que dejar, quitando si no lo puedes controlar. Y eso es un esfuerzo, y es un esfuerzo grande, pero pues es lo que dice aquí la palabra de Dios, que te esfuerces mucho en guardar, de hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés. Entonces no es que de repente tengas muchas ganas de hacer lo que Dios quiere, ¿verdad?, y que ya no vas a batallar. Siempre va a ser un esfuerzo, y un esfuerzo grande. Dios nos va a completar cuando nos esforcemos mucho, no cuando nos esforcemos poquito con nada. Cuando nos esforcemos mucho, Él nos va a completar, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, ¿verdad?, quiero concluir con las tres cosas, ¿verdad?, repasando de nuevo las tres cosas que Ezequías hizo y que quiero que ustedes se graben, ¿verdad?, que son las que ya les hemos platicado. La primera fue que no solo decidió seguir a Dios por su propia cuenta y derribar los ídolos en su vida, sino que derribó los ídolos que estaban a su alrededor, incluso dentro del pueblo de Dios, pero además de los de su vida. Se arrepintió, ¿verdad? Viene siendo arrepentirse de lo malo que habían hecho. Porque arrepentirse es también tomar acciones, no nada más decir
que lo siento, no, pues sí, estoy arrepentido porque sí, estoy triste por hacer algo malo, pero lo sigues haciendo. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es destruir las cosas de manera que no las puedas volver a hacer tan fácilmente. La segunda cosa fue que creyó en Dios, ¿verdad? En Él puso su esperanza. Ahora, eso tiene bastante significado, ¿verdad? Porque no lo hizo Ezequías. Imagínense, era un rey y era el rey del pueblo de Dios. Tenía poder, tenía dinero, tenía gente a su mando, y él no puso su fe y su esperanza en eso. Ahora, si nosotros no tenemos lo mismo que tenía Ezequías, pues por menos razón deberíamos tener tanta confianza en lo que tenemos nosotros o en lo que somos. Porque si ni Ezequías, que tenía mucho más de lo que tenemos confianza en nosotros, ni él, ¿verdad?, con su poder, con su dinero, con su ejército, tuvo confianza en ellos, sino que confió en Dios, pues con más razón nosotros que no tenemos ni su dinero, ni su poder, ni su ejército. Él decidió, ¿verdad?, confiar en Él. Y es la parte central de nuestra salvación. Tiene que ver con eso, con que pongamos nuestra fe en Jesucristo. La parte central de nuestra salvación, que creamos en su palabra y la promesa que tiene para nuestra vida. Y la tercera cosa que hizo Ezequías fue que fue tenaz, ¿verdad? Tuvo lo que un verdadero discípulo de Cristo debe tener, no dejó de seguir a Dios. Todos los días, ¿verdad?, debemos de buscarlo. Entonces, si queremos experimentar un verdadero avivamiento, por lo menos en nuestra vida, en esta congregación, en esta ciudad, ¿verdad?, pues tenemos que iniciar una reforma profunda, ¿verdad?, y rigurosa, como la que hizo Ezequías, ¿verdad?, de tumbar todos los ídolos, ¿verdad?, y empezar a seguir a Dios creyéndole, entregarle nuestra existencia. Y en los hechos debemos demostrarlo con hechos, no nada más de palabras, porque si decimos que le entregamos nuestra existencia, pero en la realidad no le entregamos nuestras finanzas, no le entregamos nuestro trabajo, no le entregamos nuestro tiempo, pues no lo estamos haciendo. Y fíjense bien, con esta idea, ¿verdad?, termino, ¿verdad?, si pudiéramos derribar todos los ídolos de nuestro alrededor, como lo hizo Ezequías, y hacer lo que hizo él, siempre tendríamos éxito. Ahora, ¿significa, es una pregunta, ¿significa entonces esto que vamos a ser ricos todos? ¿O significa que vamos a ser reconocidos siempre? ¿O que vamos a estar libres de aflicciones? Pues no. Fíjense dónde está el meollo del asunto. Significa, ¿verdad?, que si tumbamos los ídolos y ponemos a Dios en primer lugar, nuestra realización y nuestra plenitud personal va a provenir de que estamos satisfaciendo los deseos de aquello que más nos importa, que es Dios. Entonces, aunque no cumplamos con lo que nuestra carne quiere, si estamos cumpliendo con lo que Dios quiere, que es lo que está en primer lugar en nuestra vida, vamos a tener éxito. Vamos a sentirnos contentos porque estamos cumpliendo con lo que más nos importa. Pero pues, el problema es que pues, no nos pasa así, y por eso batallamos tanto, ¿verdad? Entonces es una lucha constante de todos los días. Debemos estarnos vigilando, ¿verdad?, nosotros mismos, para estar seguros de que no empezamos a hacer un ídolo sin darnos cuenta, ¿verdad? También pensando, ya estamos ahí fabricando nuestro idolito, ¿verdad?, ahí que en la actualidad puede representar muchas cosas. Puede representar el dinero, ¿verdad?, puede representar el entretenimiento, algún deporte, pues las ideas que el mundo, ¿verdad?, nos pide, el importarle mucho lo que satisfacer mi carne, pues estar preocupado por pues buscar cada vez más nuevas experiencias y nuevas. Yo conozco cristianos que, conociendo a Dios, andan a veces buscando en otras creencias y en otras enseñanzas complementar, ¿verdad?, lo que Dios. Creen en Dios, pero también en Feng Shui, o van a yoga, o van a
igual no quiero poner ejemplos para no quizá caer, ¿verdad? Sí, o sea, entonces sí hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Con todo eso. Yo los invito, ¿verdad?, que participen, de nuevo sirviendo, enseñando. La mejor manera de estar conectados con Dios es tomando decisiones de servirle y comprometiéndose. Aún, o sea, es un sacrificio y es un esfuerzo, pero es la manera, se los digo por experiencia. Si yo no tuviera gente los domingos dar una clase o los jueves tener un estudio bíblico en mi casa, o de vez en cuando tomar un mensaje, ¿verdad?, para compartir, no le estaría poniendo atención debido, y aún así me quedo muy corto con lo que debería hacer. O sea, no estoy satisfecho para nada, ¿verdad?, con las cosas que hago con Dios. Pero si no tuviera esa responsabilidad, si no hubiera yo aceptado esas responsabilidades, aún que yo sé que son necesarias, no las estaría haciendo. No estaría buscando servirlo como lo estoy sirviendo. Entonces, si no se comprometen en algo, es difícil, ¿verdad?, que se mantengan. El mundo nos distrae, ¿verdad?, muy fácilmente. Entonces, todo aquello que se pongan de pie, vamos a hacer una pequeña oración con esas tres cosas, ¿verdad?, teniendo en mente esas tres cosas que vimos que hizo Ezequías, y ustedes concentrándose, ¿verdad?, y pidiéndole a Dios que les ayude a ver en qué están fallando en cada una de esas tres cosas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor, y que por medio de tu palabra tú nos has hablado esta noche. Yo te ruego, Señor, que el ejemplo que tú dejaste en tu palabra de lo que Ezequías hizo en su vida, podamos aplicarlo en la nuestra también, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos identificar qué cosas están tomando tu lugar en nuestra vida, qué cosas nos están distrayendo, qué valores o qué personas o qué cosas están tomando tu lugar, Señor, para que nosotros podamos quitarlas de ese primer lugar, quitarlas de esos lugares altos y ponerte a ti, Señor, todo el tiempo en el lugar número uno de nuestra vida, Señor. No queremos nada más que tú seas el primer lugar de nuestra lista, Señor, sino que tú seas nuestra lista, Señor. Pido también, Señor, que nos ayudes a derribar esos ídolos, Señor, y también a que nos des, Señor, la fuerza y voluntad necesaria para buscarte todos los días, Señor. Sabemos que la fe es una decisión, es una acción, no un sentimiento, Señor. Que la fe viene, Señor, de buscar tu palabra, Señor, de aprender de ti más, Señor. Ayúdanos a ponerte en primer lugar en el tiempo que dedicamos durante el día a otras cosas y mejor dedicarlo a ti, Señor, en primer lugar. Te pido también, Señor, que nos ayudes a ser tenaces y a buscarte diariamente. Ayúdanos, Señor, a no tener, Señor, que sufrir tanta llamada de atención tuya, Señor, porque no hacemos caso, Señor, de tus mandatos, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes, Señor, que los prosperes, Señor, en primer lugar, en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, Señor. Y prospéralo, Señor, en cualquier otra necesidad que tengan, Señor, sea económica o física, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, Dios bendiga.